Entonces, seguimos con esta segunda parte y vamos a leer el pasaje bíblico. Eso es lo importante, porque nosotros estamos realizando un estudio bíblico, así que tenemos que leer la Biblia. No hay estudio bíblico si no se lee la Biblia. Vamos a leer Nehemías, capítulo 5, versículos 1 al 4, y lo vamos a tener en la pantalla. En esos días, dice, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Esa era la situación. Como les decía recién, se resquebraja, pero no se rompe. No es algo que estaba quebrado definitivamente, sino se abre una grieta. La armonía del equipo entre los que trabajan y los que ponen el dinero comienza a decaer. Y un líder nunca permite que esta situación prospere. ¿Por qué? Porque si prospera, cada vez se hace más grande subterráneamente. Porque es muy fácil ignorar algunos problemas, hacer de cuenta que no existen y seguir adelante. No, eso es una tontería, después lo vamos a solucionar más adelante. Y seguir, y que el trabajo nos atonte y dejemos el problema atrás sin resolverlo. Hacerse el oso, dejar que pase, no resolverlo. Y este tipo de problemas acostumbra a quedarse bajo la superficie, pero no se queda quietito bajo la superficie, empieza a echar raíces y se convierten esas raíces en amargura. Ignorarlos, lo tengo aquí en la pantalla, es la peor solución, porque por lo general esos pequeños problemas siguen creciendo subterráneamente y cuando explotan en un determinado momento, eventualmente, explotan muy mal. Entonces ya no va a haber una simple rajadura, algo que se resquebrajó en el equipo, sino va a haber una ruptura, va a haber un quiebre. Y el líder no tiene que permitir que eso suceda, ni en su trabajo, ni en su hogar, ni en ninguna relación. Por eso los problemitas hay que solucionarlos cuando apenas son grietas que se pueden tapar, arreglar, coser, solucionar. Nehemías ante la situación. Nehemías capítulo 5, versículos 6 y 7. Cuando oí sus quejas, dice Nehemías, me enojé muchísimo. Ya habíamos visto anteriormente que era un hombre bien temperamental. Por lo general, lo primero que hacía era enojarse. Y está bien, yo lo entiendo. Tiene mucho trabajo y le vienen con eso y lo primero que hace es enojarse. Pero, después de pensarlo bien, fíjense, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije. Hay varias cositas que vemos aquí, ¿no? Cuando el hombre al principio se enoja, pero luego aquieta la pelota, para el partido y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver profundamente cuál es el problema. Lo piensa bien y se da cuenta que el pueblo tiene razón. Estudia la situación y se da cuenta quién tiene la razón en las dos partes. Entonces, habla. Una de las cosas que hay que hacer inmediatamente ante un tipo de problema interno. Ustedes, le dice a los nobles, perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Problemas internos se resuelven hablando y exponiendo a las partes, nunca callando. Escucha, se enoja ante la situación, aparentemente injusta, luego medita, se da cuenta que no es tan injusta la situación y actúa convocando a las partes para hablar y respalda su actuar con su propia vida. Y ahora lo vamos a ver esto en detalle. Nehemías 5, seguimos leyendo el capítulo 5, ahora los versículos 9 al 13, dice, no está bien lo que ustedes hacen, le dice a los nobles
que estaban cobrando intereses desmedidos a la gente. No está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, dice, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, los nobles, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios jurara que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Esto es muy fuerte. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Yo veo entre líneas a un Nehemías que se puso muy fuerte y que dijo, señores, no hay opción. Ustedes tienen que dejar de cobrar intereses, ustedes tienen que prestarle al pueblo porque ustedes son parte del equipo y ustedes están fallando. En ese conflicto interno había un culpable. Él lo identificó. A veces no es tan fácil identificar el culpable en el conflicto interno. A veces son culpables un poquito cada parte. Por eso hay que meditar, hay que pensar, hay que orar, pero enseguida hay que exponer la situación. Él la expuso con firmeza. No hay opción. O se hace o les corto la cabeza, leo entre líneas, ¿no? Porque les dice, señores, esto hay que hacerlo así. Y los nobles comprendieron y dijeron, definitivamente lo vamos a hacer así. La idea central de la solución del conflicto, quizás pasó por alto en lo que leímos, interno fue, número uno, creo que hay tres, pero número uno fue el temor del Señor. Fíjense qué interesante, porque Él le dice, ¿no deberían ustedes andar en el temor del Señor? Fue lo primero que le dijo a los nobles. Antes de ponerse firme y apretar, les dijo, ¿no deberían andar ustedes en el temor del Señor? Y los dejó allí. Porque con esa actitud ustedes están logrando que los que nos miran de afuera se rían de nosotros. Quedemos en ridículo ante lo que no son, los que no son del pueblo. Esto habla del testimonio. Por no andar en el temor del Señor, ustedes están manchando el testimonio del pueblo del Señor, les dice. Y fíjense qué detalle, habla del temor, no está hablando del miedo. El temor también lo tenemos nosotros que tener en cuenta cuando hay un conflicto interno, el temor a Dios. Porque fíjense este detalle, vamos a llevarlo a este punto. El temor es saludable porque hace que una persona actúe con cautela frente a un posible peligro y de esa manera evite consecuencias perjudiciales para sí mismo. Andar en el temor del Señor es cuidarse de no cometer errores que terminen perjudicándome a mí mismo. Eso es andar en el temor del Señor. Y fíjense estos pasajes que voy a poner ahora. Salmos 111:10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Pero luego tenemos que Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. El temor de Dios. Y fíjense, Proverbios 22:3 me encanta, dice, el prudente anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón, usa esta versión, esa palabra, la Nueva Traducción Viviente, en Proverbios 22:3 dice, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias.
Entonces Nehemías le dice primeramente a la gente que se estaba equivocando dentro del equipo, ustedes tendrían que andar en el temor del Señor y tratar de no equivocarse. Porque si ustedes no andan en el temor del Señor, son simples y no están dándose cuenta del peligro. Porque el temor del Señor nos da sabiduría y la sabiduría nos ayuda a evitar el peligro. ¿No se dan cuenta que haciendo esto en la relación perjudican la relación y si la relación se rompe, ustedes son parte del problema y se van a lastimar tanto como la otra parte? Les está diciendo, ¿qué pasa si ustedes siguen cobrando intereses? ¿Qué pasa en una pareja cuando la culpa es de uno? Sí, la culpa es de uno, pero cuando la pareja se rompe para los dos. Entonces estar diciendo, andar en el temor del Señor es ser sabio y evitar el peligro que en definitiva va a caer sobre mí. Avanzamos. La idea central también tiene la idea central de la resolución de este conflicto también tiene un punto 2. La santidad para testimonio, dice. Porque, dice, si no andamos en el temor del Señor, los de afuera que nos están mirando, vamos a perder credibilidad. Usó la palabra, vamos a estar en ridículo frente a las personas que nos miran. Nuestro testimonio les dice a las partes involucradas en ese conflicto interno. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Y ahora tenemos que ver qué significa esto y qué significa la santidad para testimonio, que Nehemías le estaba diciendo, manejemos este asunto. Fíjense, Primera Pedro dice, capítulo 1, versículos 15 y 16, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dice sean santos porque yo soy santo. Y a veces confundimos un poco lo que es santidad. Santidad en el concepto bíblico es estar separado. Y en este caso Nehemías les estaba diciendo a esos ricos que tenían tanto dinero, si ustedes son santos, tienen que estar separados de esos valores del mundo que dicen, si yo presto dinero, se lo presto a tal interés, porque la bolsa, porque las tasas, porque el Banco Central. Dice, no, nosotros estamos separados de esos valores. Aquí hay otras cosas que están en juego. No tenemos que movernos por los valores del mundo. Tampoco vamos a ser tontos, pero estamos hablando de un equipo, no estamos hablando de gente de afuera. No estamos hablando de extranjeros, estamos hablando de ese interno de nosotros mismos. ¿Cómo le van a cobrar a sus hermanos intereses desmedidos? ¿Ustedes quieren ganar plata apretando hasta que sus hermanos sangren? No. Les dice, ustedes tienen que estar separados de esa manera de querer ganar dinero que no es digna de un hijo de Dios. Y tienen que hacerlo porque si no el testimonio de todos se resquebraja. Si alguno anhela ser obispo, desea buena obra, dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 7. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Y el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en los lazos del diablo. El testimonio es fundamental en ese microclima que se vive en la familia, en el equipo íntimo, en el trabajo, el testimonio de cada uno, porque el testimonio es lo que nos identifica y que lo separa frente a los demás. Proverbios 22:1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas, ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Y la idea también central de cómo resolvió este conflicto, primero, y vamos a verlo porque es algo que tenemos que manejarlo, el temor del Señor. El temor del Señor, que no es miedo, nos hace caminar confiadamente, sabiendo esquivar el peligro. Hay una versión bíblica de este pasaje que también leímos de Proverbios 22:3,
que acá dice el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, y el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Hay una versión bíblica antigua que decía el prudente cruza al otro lado de la calle cuando sabe que hay peligro. Miré qué interesante el concepto. El prudente cruza al otro lado de la calle, no pasa por el lugar donde sabe que hay peligro. Y en una relación interna, ese temor que nos da esa sabiduría de anticipar el peligro es fundamental. Y después, el otro, la santidad. La santidad, que es la base para un buen testimonio. Y el tercero, el ejemplo. Él pone el ejemplo de su propio liderazgo. Nehemías 5, 9 al 13, no está bien lo que ustedes hacen, ya lo habíamos leído antes. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Les dice, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarle intereses. Yo, el primero, voy a hacerlo a full. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas, además devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Los 3 pasos de la solución del conflicto interno. Recordarle a las partes involucradas en el conflicto la necesidad de vivir bajo el temor de Dios, que nos evita actuar de manera imprudente y tener que acarrear consecuencias negativas de nuestro proceder. El temor del Señor nos abre los ojos, nos hace anticipar el peligro y cruzar al otro lado de la calle para evitar pasar y recibir el golpe. Número 2, les recuerda la necesidad de cuidar el testimonio. Y número 3, les dice, primero hay que ser ejemplo ante las partes que están en conflicto. Estos simples, parecen simples, ¿no? Pero no son tan simples, pasos que da Nehemías para solucionar este conflicto, que definitivamente se soluciona, son los pasos que tenemos que dar siempre para solucionar un conflicto interno. No dejarlo sin solucionar. No mirar para otro lado, reunir a las partes y hablarlo, exponer el conflicto. Luego, el temor del Señor tiene que ser nuestra norma de vida. Ese temor del Señor nos va a dar sabiduría para no tropezar lastimando a los demás y lastimándonos a nosotros mismos. Ser santos, separados de los lineamientos que pone el mundo por el cual la gente se mueve, separados de eso. No necesitamos movernos con esas reglas. Y luego, siendo ejemplo. Con estas 3 cosas soluciona el problema y lo soluciona, porque después vamos a seguir viendo que se terminó el problema y pudieron seguir avanzando en la reconstrucción del muro y pudieron seguir caminando hacia el objetivo que Dios les puso, y definitivamente ese objetivo se alcanzó, porque cada uno de los problemas que fueron surgiendo, externos, internos, agresiones o lo que fueran, se fueron solucionando. Y ese es el secreto. Para alcanzar el éxito hay que ir solucionando los problemas que se nos cruzan en el camino, nunca dejarlos. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.